сука, блять, нахуй, сука, блять, нахуй, блять, нахуй, сука, блять, nахуй, сука, блять. Atrapado en el hielo, perdido en las nubes 321, capítulo 4, para aclarar, resumen, las historias están resueltas notas. Vaya, hoy tuve un día muy divertido, aparte de que mi perro estaba enfermo. Comencé a aprender a andar en patineta y de hecho vi algunos de los animes de Mna por primera vez, soy lector de manga. Este capítulo es un poco más largo que los demás, pero también representa un punto de inflexión y un punto intermedio. A partir de ahora, el fic se volverá un poco más alegre y feliz. Los capítulos también se van a acortar, creo. No he ordenado el orden de este fic aunque ya esté escrito. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Entonces Koyo entró en un callejón. Ella ya no quería correr más. Ella quería que la guerra terminara. Ella asomó alrededor de la pared, mirando para ver si los soldados seguían persiguiéndola. Koyo había estado corriendo durante tanto tiempo que solo podía esperar haber logrado escapar. Si la encontraran, significaría un destino peor que la muerte. Cuando no vio a nadie venir en esa dirección, respiró aliviada. Por ahora, ella estaba a salvo. Intentó salir del callejón, pero chocó con un hombre muy alto. Sus ojos se abrieron de miedo al registrar que era otro soldado. Él era diferente a aquellos de quienes ella había estado huyendo, pero sus intenciones serían todas iguales. Ella retrocedió hacia el callejón, sabiendo que estaba atrapada. Si ella intentaba pasar corriendo junto al hombre, no había duda de que él la detendría fácilmente. Considerando que estaba en un callejón sin salida, se sintió lista para rendirse. Hablar con él no ayudaría. Ella dudaba que él supiera japonés e incluso si lo supiera, reconocía esa mirada en sus ojos. Fue depredador y la sacudió hasta la médula. Para ella, esta era su ciudad natal devastada, cayendo en pedazos a su alrededor. Para él, era un campo de batalla donde todas las piezas se unían, podía tomar lo que quisiera sin repercusiones. Su miedo se sentía como hielo corriendo por sus venas, sabía lo que este hombre quería hacerle y ella era incapaz de hacer nada al respecto. Ella podía patear, rascar y resistirse lo mejor que podía, pero él se saldría con la suya. Él dio un paso más cerca, ella dio un paso atrás. Esta simple forma de desafío lo enojó. Sus ojos se entrecerraron y su boca se burló. ¡No! Ella gritó mientras él intentaba agarrarla. Antes de que su mano pudiera siquiera acercarse a ella, sus ojos se echaron hacia atrás y cayó al suelo. Mientras caía en picado, reveló la pequeña figura que estaba detrás de él. Parecía más joven que ella, apenas un adolescente. Bajo una luz inquietante, su cabello parecía verde oscuro y mostraba una mirada enojada en su rostro. Estaba orgulloso con un alto bastón de metal a su lado. Era la imagen clara de un héroe. No había ninguna duda en la mente de Koyo de que este era el respondedor del que había oído hablar por parte de algunos de los japoneses que pasaron por su ciudad. Él era el tema en la punta de la lengua de todos. Parecía casi como si todas las demás personas que pasaron por su ciudad se hubieran visto afectadas por su empresa. Koyo había escuchado innumerables historias, pero nunca esperó ser salvada por él. Ella tampoco esperaba que él fuera tan joven. En todas las historias que había escuchado, la gente había hablado de su valentía y determinación, su capacidad para pensar rápidamente y resolver conflictos en un abrir y cerrar de ojos, o incluso de su amable sonrisa después de que los problemas habían desaparecido. Caminó alrededor del cuerpo del gran soldado y le ofreció una mano. Ella no sabía cómo él podía ser tan fuerte en tiempos de guerra, casi la hacía sentir como un adulto fracasado. Koyo no pudo evitar emocionarse por su situación actual. Probablemente había visto muchas más parodias de las que ella jamás podría imaginar. Ella le agarró la mano y dejó que la sacara de la ciudad. Terminaron reuniendo a un grupo de unas 5 personas más, y la adolescente hacía tiempo que había dejado de tomarle la mano. En cambio, ahora se centraba en guiar adecuadamente a algunos niños más pequeños, y en tratar de aliviar la tensión en el aire con palabras amables e historias inventadas. Koyo sabía que nunca olvidaría este momento, nunca olvidaría a este joven y la forma en que se comportó a través del caos interminable. El hombre a su lado expresó exactamente lo que ella había estado pensando. Es una locura cómo alguien tan joven puede ser tan valiente, se maravilló. Ella lo miró, era bastante guapo por decirlo menos. Ella estuvo de acuerdo con lo que dijo y él le sonrió. ¿Cómo te llamas, por cierto?, preguntó cortésmente. Mi nombre es Ito Koyo, ¿y tú? Ha sido Kaede. Ahora Mina estaba nerviosa, súper nerviosa.
Llevaba un vestido morado que parecía más algo que su madre usaría en la corte que algo que Mina elegiría para sí misma. Ella no recuerda dónde lo consiguió, por lo que está perdida en la niebla de su inquietud. A su lado, Kirishima parecía unas 10 veces más nerviosa que ella. Ella sabía que él era tímido, no hablaba mucho en clase, a pesar de que ella sabía que era inteligente, así que esto debe ser un infierno para él. Sin embargo, definitivamente estaba vestido para la ocasión. Sin embargo, con el traje negro y su cabello negro, parecía como si se dirigiera a un funeral. Teniendo en cuenta la ocasión, fue más bien todo lo contrario. ¿Has oído algo del detective? Él le preguntó, probablemente solo para conversar. Ambos sabían la respuesta. Ha habido completo silencio de radio desde que me dio las instrucciones de cómo llegar aquí. Oh, estoy tan nervioso. Ella explicó. Kirishima parecía un poco oprimido con esta noticia y se alejaba con cuidado de la puerta junto a la cual estaban parados. A pesar de su malestar exterior, ella lo consideraba increíblemente valiente por hacer esto. Él asintió a sabiendas, yo también, pero supongo que no todos los días puedes hablar en una conferencia de prensa, ¿eh? Preguntó con una sonrisa débil. Ella recordó algunos de sus mensajes de texto de ayer. Él le había enviado algunos enlaces sobre hablar en público y le había preguntado si se aplicarían también a esta situación. Ella puso una mano reconfortante sobre su hombro, al menos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Además, el detective Tsukauchi dijo que ni siquiera necesitábamos decir mucho, solo explicar lo que sucedió en una breve declaración. No tendremos que inventar nada en el momento. Es una historia un tanto aburrida si lo piensas. Él tarareó su declaración. ¿Qué piensan tus padres sobre esto? Preguntó con atención, probablemente hablando de la conexión de su familia con el héroe que habían encontrado en el hielo. Estaban emocionados de escucharlo. Mi papá siguió y siguió hablando de cómo debió haber sido el destino o lo que sea, dijo, poniendo los ojos en blanco. Sin embargo, hizo reír a Kirishima, así que tal vez su lucha no fue inútil. ¿Qué pasa con tus padres? Se puso una mano en la nuca y hizo una mueca, estaban bastante asustados de que bajáramos allí en primer lugar. Ahora que tenemos que hacer la conferencia de prensa, simplemente les preocupa que algo suceda. Uno pensaría que tener un hijo con una peculiaridad endurecedora los convertiría en menos protector, ¿verdad? Mina asintió, aunque en realidad no lo entendió. Sus padres le dieron mucha libertad para explorarse a sí misma y realizar diversas actividades. Cuando ella dijo que quería ir a las calles secundarias a ver bailarines callejeros, le dieron una maza y le dijeron que tuviera cuidado. Las palabras de la adolescente la hicieron sentir un poco culpable. Para ser honesta, lamento haberte arrastrado a todo esto. No tienes que disculparte, insistió Kirishima, me alegro de que hayamos ido allí y lo hayamos encontrado, simplemente no me gustan las grandes multitudes. Siempre has sido mejor que yo a la hora de lidiar con este tipo de cosas. Es algo en lo que quiero mejorar. Hizo una pausa y frunció el ceño. Hay muchas cosas en las que quiero trabajar, y creo que encontrar a Mido fue solo una especie de catalizador para mí. Kiri, ella comenzó antes de ver al detective acercándose a ellos. Él no tenía a Mido con él, lo cual fue un poco decepcionante, pero ella se puso de pie de todos modos. Detective Tsukauchi, nos preguntábamos cuándo llegarías aquí. Ella saludó. Cuando Kirishima se levantó de donde él estaba sentado, Mina hizo todo lo posible para sofocar su diversión. ¿Ha sido, Kirishima? Es un placer verlos. ¿Izuku debería estar aquí en cualquier momento? La respuesta del detective se vio interrumpida por algo que se estrelló contra su espalda. Tsukauchi no parecía pensar que fuera gran cosa, en lugar de enojarse, se rió entre dientes. Luego el adulto se movió hacia un lado para revelar a Mido en todo su esplendor. Mina casi pierde el aliento. Ella nunca había sido de las que se quedaban impresionadas, pero definitivamente era diferente cuando tenía que ver con uno de los mayores misterios de Japón y lo que era esencialmente la historia del origen de su familia. Ver a Mido viviendo y respirando frente a ellos fue súper diferente a ver al héroe encerrado en hielo. Su mente se quedó en blanco, tratando de pensar en cómo dirigirse a él. ¿Estás bien? Tsukauchi le preguntó al héroe que apenas era más alto que Mina. Mido simplemente sonrió grande y asintió, perdón por chocar contigo. Parece que mis piernas están demasiado lentas o no dejan de moverse últimamente, dijo un poco tímidamente. Mina asumió que eso era solo una consecuencia de no usarlos durante cientos de años. Además, la máquina expendedora me robó el dinero. Se quejó un poco infantilmente. La muestra de normalidad fue algo refrescante de ver. Está bien, lo resolverás la próxima vez, ¿de acuerdo? Tsukauchi aseguró que Mina no pudo evitar pensar que estaba actuando como un padre.
Mido asintió, pero parecía un poco inquieta, ya sea por lo de las piernas o por no poder conseguir comida, no podía decidir. Ahora, estos son los estudiantes de secundaria que te salvaron, Kirishima y Ashiro, dijo el detective, presentándolos a los dos. Los ojos del héroe se abrieron y les hizo una profunda reverencia. Todo el rostro de Mina se incendió, volviéndose más rosado de lo habitual. Cuando el héroe se levantó nuevamente, le ofreció una mano a Mina para que la estrechara, ella la tomó con cautela y luego él le hizo lo mismo a Kirishima. Ninguno de los dos lo estaba manejando muy bien. Les lanzó una sonrisa cegadora, soy Midoriya Izuku. Les estoy muy agradecido a ustedes dos por encontrarme. Espero que podamos ser amigos, añadió un poco nervioso como sería ellos haciéndole un favor y no al revés. Ser capaz de ser amigos con Mido, hubo una oleada de euforia como ninguna otra. El héroe del que creció escuchando historias era intrépido, fuerte e infinitamente carismático. El cuerpo que había visto envuelto en hielo no tenía emociones, no tenía vida, era misterioso y ligeramente aterrador. El niño que tenía delante era vivaz, amable y más humano de lo que jamás podría haber imaginado. Él era un enigma en tres partes y ella anhelaba ver más de quién era él. Sorprendentemente, fue Kirishima quien salió primero del Mido trance, por supuesto. Quiero decir, eres una inspiración para todos en este país, especialmente para nosotros. Entonces, gracias Yu, esta vez fue Mido quien se puso rojo brillante. Ella estaba adivinando que él no aceptaba bien los elogios, no necesitas agradecerme, afirmó, ni siquiera he hecho nada en los últimos cientos de años. Mina balbuceó con la necesidad de arreglar las cosas. ¿Estás bromeando? Ni siquiera estaría aquí si no fuera por ti. Salvaste y reuniste a mis antepasados hace todos esos años y probablemente haya cientos de miles de personas en Japón que tengan la misma historia que yo. Incluso si no has hecho nada, tus acciones del pasado se han extendido más allá de lo que podrías imaginar. El detective se rió bondadosamente mientras Mido se cubría la cara de vergüenza. ¿Cómo podía una persona tan poderosa ser tan linda? Entonces, gracias, dijo con seriedad. Mina apenas pudo evitar la sonrisa que se apoderó de su rostro. Sukauchi tosió, llamando su atención antes de señalar su reloj, anunció en voz alta. Es hora de la conferencia de prensa. Mido gimió y tiró de la corbata alrededor de su cuello, aflojándola un poco. ¿Realmente tenemos que hacerlo? Quiero decir, soy como cualquier otra persona. Hay muchos otros héroes a los que podrían entrevistar, resulta que soy del siglo X, enterró su cara entre sus manos, no importa, no te preocupes. Estaría de acuerdo contigo si no fuera por las leyes de Japón. El gobierno acordó no guardar más secretos sobre guerras y tribulaciones pasadas. Pero estarás bien. Todo el mundo te ama, le aseguró Sukauchi con una suave palmadita en el hombro. Mina no extrañó la forma en que el héroe se inclinó hacia el toque del detective. Si tú lo dices. ¿Entramos todos juntos? Realmente no quiero entrar solo, admitió Mido, jugueteando un poco más con su corbata. Sukauchi se apresuró a apartar la mano para no arruinar el nudo. Mina pensó que el hombre mayor eligió el atuendo, incluso si parecía un poco antiguo con el color tostado. El detective lo miró con una mirada suave en su rostro. Bueno, originalmente íbamos a hacerte esperar afuera antes de entrar, pero, miró hacia arriba y hacia abajo por el pasillo en blanco, ¿puedes venir con nosotros, de acuerdo? Mina respiró profundamente cuando el detective abrió la puerta. Estaba más que nerviosa, pero sabía que todo estaría bien. ¿Por qué? Porque Mido estaba aquí. Naomasa, que había insistido en que Izuku lo llamara por su nombre ya que vivirían juntos, se había ofrecido a ayudar a Izuku a prepararse para la conferencia de prensa. Cuando Izuku había estado investigando esto el otro día en la computadora de Naomasa, léase, cuando había estado haciendo que el detective buscara vídeos para que los viera, se había preparado para una multitud ruidosa, preguntas contundentes y luces intermitentes interminables. Después de todo, eso es esencialmente lo que constituyó las conferencias de prensa de otros héroes profesionales. En los vídeos que vieron, los otros héroes estaban lidiando con temas de daños a la propiedad, renuncia o eventos personales, embarazos y matrimonio, y estaban repletos de atención y ruido. Fue un caos total con la prensa luchando por conseguir una buena oportunidad y una pregunta. Esto fue una grata sorpresa. Quedaron atónitos y en silencio. Ni una sola cámara se apagó cuando entraron al escenario y nadie siquiera emitió ningún sonido. Había un funcionario del gobierno en el escenario con ellos y parecía tan sorprendido como Izuku por el comportamiento de la prensa. Se maravilló ante la amplia gama de reporteros con todos sus diferentes colores de cabello, que definitivamente había sido un shock tratar de entender cuando despertó.
cuando muchas de las enfermeras tenían cabello de colores brillantes e incluso lo que él veía como piel de colores antinaturales, Naomasa tuvo que asegurarle que era completamente normal. Ver a una o dos personas con estas adaptaciones y verlas en la pantalla era tremendamente diferente a este mar de variedad. Izuku no recuerda haber visto tanto color antes. Incluso notó que uno o dos de ellos eran como Mina con piel de colores brillantes. No sabe si alguna vez se acostumbrará a lo variada que se había vuelto la raza humana, pero ahora que era algo que esperaba encontrar, pensó que podría lograrlo. Pues bien, el funcionario del gobierno empezó, si no lo sabías antes, probablemente lo sepas ahora. Esta conferencia de prensa tiene como objetivo anunciar el regreso de Mido según lo exige el juramento de la verdad de 2134. No se permiten fotografías con flash y toda la conferencia se transmitirá a NHK, habló con calma. El funcionario esperó un tiempo, dos y un tercero por si acaso antes de continuar, aquí para hablar sobre el asunto está, ahí estaba. Antes de que el funcionario pudiera siquiera presentarlos, la prensa gritaba y se trepaba unos a otros para acercarse cada vez más a Izuku. Había luchado contra soldados y bombas y se había encontrado cara a cara con la muerte, pero estos periodistas de alguna manera eran más aterradores que cualquier cosa por la que hubiera pasado antes. Izuku se encogió y se dirigió hacia el asiento de Naomasa. A pesar de ser súper fuerte y técnicamente tener cientos de años, esta era una situación con la que no sabía cómo lidiar. En su época, la prensa no había sido tan ambiciosa como estas personas. Definitivamente habían sido más respetuosos y estaban felices de registrar cualquier información que estuviera dispuesto a dar, no es que nada de eso sobreviviera. Antes de comenzar a prepararse para la conferencia de prensa, Naomasa había hablado con él sobre su presencia en los medios, especialmente en los diarios que preocupaban a Izuku. Cuando los consiguió, empezó a desear que así fuera. En realidad han sido sus verdaderos diarios. Al menos esos habrían pintado una imagen precisa de él. Sus diarios del pasado estaban llenos de estrategias y pensamientos sobre cualquier libro que hubiera leído por última vez. Había mantenido un registro de las misiones que había emprendido y de algunos de los amigos fugaces que había hecho en el camino. Los diarios que se habían publicado masacraron por completo quién era él. Estaban llenos de citas inspiradoras él nunca había grabado, y definitivamente nunca lo habría dicho en voz alta, eran un poco vergonzosos, historias de batallas que tenían cierta apariencia de verdad y divagaciones extrañas sobre debiendo su vida a su país, como si no hubiera comenzado todo esto por su familia. Reescribiría y aclararía la historia de su vida si fuera lo último que hiciera. Esta conferencia de prensa supuestamente fue un paso hacia eso. Naomasa levantó la mano en un intento inútil de hacer cesar el clamor de la multitud, pero no hizo absolutamente nada. Mirando a su lado, vio que Ashido y Kirishima parecían tan asustados como Izuku, si no más. Lo cual apestaba. Esto fue todo su problema. Sus nuevos amigos no necesitaban ser traumatizados por ello. Izuku se levantó de su asiento y escondió sus manos temblorosas detrás de su espalda en una postura militar simulada. La habitación volvió a quedar en silencio. Te daremos toda la información que tengamos que darte, pero si sigues con este comportamiento infantil, nos vamos. Por favor, sea respetuoso, dijo. Casi le recordó las pocas veces que dirigió tropas a la batalla. No se consideraba un tipo líder, pero lo habían empujado a ese tipo de rol tantas veces que se le hizo fácil. La mayoría de los soldados no querían escuchar a un niño de 13 años decirles cómo debían acercarse a la formación enemiga. Incluso a los civiles a veces les costaba confiar en él y trataban de hacer algo que los matara. Solo necesitaba abordar esto como lo hizo con esos casos y mantenerse firme. Milagrosamente lo escucharon. Fue increíble. Incluso con toda su experiencia del pasado, llevando a la gente a incendios e inundaciones, lejos de los disparos y la violencia, hacia libertad, nunca había tenido un cumplimiento tan completo. Siempre había habido una persona que quería hacerlo a su manera o quería hablar en su contra sin ningún motivo. Le hizo pensar en lo que Ashido había dicho antes, en cómo sus acciones tuvieron un efecto mayor del que podía imaginar. Si este era el tipo de resultados que él podía obtener, ella debe haber estado diciendo la verdad. La conferencia de prensa terminó yendo bien. La prensa parecía un poco intimidada por sus palabras y podría haber pensado que eran figuras de cera si no fuera por tomar notas, algunos usando lo que él presumía que eran sus peculiaridades, algunos en las elegantes tabletas en las que Izuku siempre presionaba demasiado fuerte, o no lo suficientemente fuerte, menos usaba lápiz y papel, y el ascenso y caída de sus pechos en constante aprensión.
Nadie gritó cuando les dijo que solo tenía 14 años, algo que había tocado un poco la moral de Naomasa. Se callaron cuando explicó que había sido el único que había resurgido del pasado. Ni siquiera protestaron porque realmente era Mido, ya que la gente todavía insistía en llamarlo. Incluso habló de los diarios que realmente había escrito y de cómo los que circulan actualmente en realidad no fueron escritos por él. Él dio omita los detalles de que sus poderes fueron un experimento que mató a 14 niños o que Ishiwari sabía de antemano. Por ahora, sobre la muerte de Tsuitou, no quería lidiar con los estragos que resultarían de eso. Contó su historia con bastante facilidad aparte de esos hechos. Cuando terminó, Kirishima y Ashido resumieron su propia versión de la historia antes de que Naomasa continuara el relato. Nadie hizo preguntas ni las interrumpió hasta el final. De todos los presentes en la sala, solo una periodista, con pequeños colmillos saliendo de la boca y cabello blanco, a pesar de ser relativamente joven, hizo una pregunta al representante del gobierno. ¿El gobierno le va a entregar a Mido la licencia de héroe que le otorgaron póstumamente hace 100 años? Confundido, miró a Naomasa, que estaba un poco pálida. No entendió muy bien la pregunta. ¿Los héroes tenían licencias? ¿Él tenía licencia? Para él no tenía sentido. ¿Por qué le darían a un niño muerto una licencia de héroe? El funcionario del gobierno al otro lado de Naomasa parecía tener la misma expresión que Naomasa antes de dar una respuesta. Supongo que tenemos que hacerlo notas. Vaya, ¿tiene licencia de héroe? ¿Qué piensa Izuku sobre esto? Deja un comentario y felicitaciones al salir. Gracias por leer, Jessie. Capítulo 5. Similitudes. Resumen. Izuku recuerda a su familia y Naomasa le cuenta un poco más sobre los héroes modernos. Notas. Esto fue un poco difícil de editar, me he sentido bastante ansioso últimamente. Aunque anoche dormí como 12 horas. Oh. Y es posible que hayas notado que oficialmente esto es de 12 capítulos. He dividido mi escritura para facilitarla, ya que los flashbacks ya no serán tan frecuentes, y realmente me gusta el flujo que tiene. Espero que todos disfruten este capítulo. Jessie, ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Entonces Izuku y su madre habían tenido otra discusión porque él quería ayudar más con sus problemas de dinero. Ella lo sorprendió metiendo unos cuantos billetes en el tarro de ahorros de su padre e inmediatamente le exigió saber dónde los había conseguido. Él no entendía por qué ella no quería que él los ayudara. Izuku solo quería lo mejor para su familia. El adolescente no dijo nada. Su naturaleza testaruda salió a la luz plenamente. Él estaba al tanto de sus tareas, en su mayoría, por lo que a ella no debería importarle tanto. Después de que su padre regresó a casa del trabajo, su pelea ya había terminado, pero todavía sentía la tensión en el aire. Llevó a Izuku al techo de su edificio de apartamentos. Se sentaron en unas cajas abandonadas y ninguno de los dos habló durante un rato. Probablemente sabía por qué estaban peleando, pero estaba pensando en cómo abordarlo. Al igual que Izuku, era un pensador y siempre quería estar 5 pasos por delante en una conversación para no murmurar. Midoriya Isashi era un padre gentil, pero podía ser tan feroz como un dragón si quería. Antes de que comenzara la guerra, habían considerado mudarse a Estados Unidos para su trabajo analítico, pero no habían sido lo suficientemente rápidos. Una vez invadidos, las fronteras se cerraron rápidamente para todos. Izuku se dio cuenta de que su padre se culpaba a sí mismo por no haber aceptado la oferta antes. Si estuvieran en Estados Unidos, era probable que su trabajo fuera más estable y no tuvieran tanta hambre. Izuku tendía a no insistir en eso, no era culpa de su padre. Mudarse fue una decisión que requirió mucha reflexión y nadie podría haber esperado que la guerra avanzara tan rápido. ¿Estabas peleando por el trabajo otra vez?, su padre preguntó, rompiendo el silencio. Izuku centró sus ojos en el suelo. Sí. No entiendo por qué no me dejan ayudar, gritó, sintiéndose demasiado inútil. Su padre levantó su propia caja y la acercó a Izuku antes de sentarse nuevamente. Solo queremos lo mejor para ti. No queremos quitarte la oportunidad de ser un niño, confesó. Izuku frunció el ceño ante esto, pero nadie tiene la oportunidad de ser un niño últimamente. Estamos en medio de un war, cuanto más rápido pueda crecer, más podré ayudarlos. Él no podía entender su lógica. Si pusieran a Izuku por encima de la familia, tarde o temprano todos caerían juntos. El hombre mayor extendió la mano y puso un brazo alrededor de los hombros de Izuku. Veo de dónde vienes, pero simplemente no queremos quitarte nada más que no hayas perdido ya. Si puedes salir feliz de esta guerra, ambos estaremos muy aliviados. Pero ¿qué pasa con ustedes? Quiero que tú también seas feliz. Él protestó.
Izuku, te amamos más que a nada, así que espero que puedas entender que tu felicidad siempre será lo primero. Si no estás contento, tampoco podremos encontrarlo. A Izuku le dolía el corazón ante las palabras. Tarareó, era como una paradoja. Toda su felicidad dependía unos de otros, e Izuku no podía pensar en un buen compromiso para solucionarlo. Se inclinó hacia el lado de su padre. No era que quisiera crecer, sino que quería necesitado a sus padres, no pudieron ver eso pero estuvo bien. Estaría encantado de apoyarlos, incluso si fuera en secreto. Ahora llevarse bien con Naomasa fue fácil para Izuku. El detective había demostrado ser cada vez más útil a la hora de adaptarse a esta nueva era moderna. Era directo y parecía preocuparse realmente por el bienestar de Izuku. Era diferente a lo que estaba acostumbrado con los militares, donde se preocupaban por lo que él podía hacer por ellos. Al tercer día después de despertarse, Izuku le preguntó a dónde iría después de ser dado de alta del hospital. El detective explicó que tenía algunas opciones. Muchos héroes actuales probablemente estarían dispuestos a acogerlo, aunque probablemente sería por publicidad. Había muchas familias normales que aprovechaban la oportunidad de tenerlo en sus casas y serían monitoreadas por el gobierno, o podría quedarse con Naomasa. La elección había sido fácil. A pesar de su intensa ética de trabajo y su próxima mudanza a la región de Chubu, donde estaban Tokio y Musutazu, Izuku sabía quién era y confiaba en él. Naomasa dijo las cosas como eran, pero también mostró simpatía y comprensión por la situación de Izuku. Izuku nunca lo diría en voz alta, pero le recordó al adolescente a su padre. Ambos tenían una moral fuerte y no creían en que los niños asumieran más responsabilidad de la que debían. Además de cuidarlo, ambos querían que tuviera la oportunidad de ser un niño, algo que nadie fuera de su familia había deseado jamás para él. El joven héroe había visto algunos de los artículos del periódico que Naomasa le compró. Mucha gente creía que debía retomar el trabajo de héroe tal como era, independientemente de lo preparado que estuviera Izuku para ello. Discutieron sobre a qué agencia debería unirse, si debía conservar el nombre Mido, qué tan alto llegaría en el ranking. Fue un poco abrumador verlo. Izuku tenía solo salido de una guerra, a pesar de lo larga que había sido, no quería verse arrojado a otra contra villanos con habilidades impredecibles. Naomasa se aseguró de saber que eso estaba bien. Tuvieron una extensa conversación sobre todo el trabajo que los héroes modernos tenían que hacer para perseguir y derrotar a los villanos. Como miembro de la policía, tuvo una visión de primera mano de cómo era la vida de un héroe a través de sus amistades y conexiones. El hombre mayor fue paciente y pudo guiarlo a través de la computadora y el teléfono portátil que le había comprado. Izuku nunca habría podido resolverlos por sí solo, incluso aunque aprendió, todavía solo estaba haciendo lo mínimo con ambos, y a Naomasa no le importó cuando tuvo que explicar varias veces cómo enviar un mensaje de texto. Todo era muy diferente en esta era moderna. Estos dispositivos podrían usarse para tantas cosas que Izuku apenas podía entenderlo. Aprobó todos los vídeos que pudo ver en ellos. Le ayudaron a ponerse al día con la cultura moderna de una manera apasionante. Por desgracia, Izuku todavía no entendía por qué todo el mundo estaba siempre pegado a su teléfono fuera de casa. Naomasa le dijo que también podrían usarse para notas, pero Izuku afirmó que preferiría quedarse con lápiz y papel. Al día siguiente, se despertó con una pila de diarios y cuadernos de distintos tamaños. Se había asegurado de darle un gran abrazo al detective. Otra cosa en la que Naomasa fue útil fue la educación. Izuku tenía que inscribirse en la escuela, fuera héroe de guerra o no, y Naomasa había sugerido clases en línea. Mucha información había cambiado para ser agregada, especialmente en los ámbitos de la ciencia y la historia. Matemáticas y literatura acabaron siendo sus mejores materias. Literatura, especialmente, porque algunos de los libros que estaban estudiando, Izuku habían estado presentes para su publicación. Aunque la educación en línea trajo consigo muchos beneficios, es decir, no tener que lidiar con otros niños, poder adaptarse a la carga de trabajo a su propio ritmo y no parecer un idiota cuando no sabía nada sobre peculiaridades, Izuku todavía tenía problemas con la computadora. En lugar de hacer las tareas recomendadas, miraba las conferencias asignadas para el día, tomaba notas en sus cuadernos y luego imprimía la tarea para poder hacerla en papel. Cuando Naomasa regresó del trabajo, ayudó a Izuku a ingresar sus respuestas. Con el tiempo, Izuku mejoraría haciéndolo él mismo con ojo cuidadoso, pero todavía estaba confundido. En el tiempo libre de Izuku, investigaba sobre peculiaridades y héroes. Nunca había estado particularmente interesado en la biología, pero estas peculiaridades, para él, eran similares a la fantasía.
Ni siquiera las pocas obras de ciencia ficción que había leído en el pasado habían abordado el tipo de evolución que habían desarrollado los humanos. Reflejaban fielmente los pocos cómics que podía conseguir, con los héroes y todo eso. Estaba tan interesado en estas peculiaridades que voluntariamente usó su computadora para aprender más sobre ellas. Parte de eso implicó usar compras en línea y enviar algunos libros informativos al apartamento. Los fondos que le había dado el gobierno probablemente fueron más que suficientes para que pudiera sobrevivir solo durante muchos años. Era más dinero del que había tenido antes. De alguna manera extraña, aprender sobre estas personas modernas con todas sus locas habilidades lo hizo sentir un poco más normal. Era como si realmente perteneciera a esa época. En un mundo donde la gente podía crecer hasta alcanzar el tamaño de rascacielos y prenderse fuego, finalmente sintió que, desde el experimento, era tan humano como todos los que lo rodeaban. Sus poderes no lo alejaron del mundo. Por supuesto, la gente siguió poniéndolo en un pedestal como el primer héroe. Internet todavía se estaba volviendo loco por su conferencia de prensa, pero cuando había un héroe con alas reales, no le molestaba tanto. No cuestionaron su fuerza tanto como su historia. Sin embargo, todavía había algo de lo que no estaba muy seguro Naomasa. Izuku comenzó mientras su cuidador trabajaba en la cena. El detective apartó la mirada del arroz que se estaba cocinando y tarareó. ¿Cómo lo hace la gente habitualmente convertirse en héroes?, preguntó con cautela. El detective no se sentía muy bien acerca de cómo sus poderes habían surgido de un experimento. También se mostró especialmente adverso a la licencia de héroe que había llegado por correo apenas unos días después. Mientras Izuku podía ver de dónde venía, niños no tienen que pelear, eran de diferentes épocas. Aunque su padre se habría puesto del lado de Naomasa, la invasión había sido una época en la que los niños sabían luchar para sobrevivir. Izuku ni siquiera había podido escapar de esta mentalidad de supervivencia antes de tener sus poderes. Los niños podían ser particularmente crueles cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor. No había tiempo para considerar las repercusiones morales o psicológicas de los niños soldados, había sido necesario. Ahora, los niños parecían estar más protegidos. Naomasa bajó el fuego de la estufa sobre cualquier otra cosa que estuviera cocinando antes de mirar completamente a Izuku e inclinarse hacia adelante sobre el mostrador que los separaba. Simplemente se miraron el uno al otro por un momento. El silencio entre ellos no fue incómodo, simplemente surgió de la comprensión de que explicaciones como estas necesitaban tiempo para ser pensadas. Otra cosa que hizo lo hizo similar al padre de Izuku. El detective siempre se aseguraba de explicar las cosas con claridad para no sacar ninguna suposición extraña de ellas. Bueno, hay numerosas escuelas de héroes en todo Japón y el mundo. Suelen ser escuelas secundarias y algunas tienden a ser mejores que otras en términos de formación práctica y capacidad de los profesores. Siempre existe la posibilidad de realizar formación privada y obtener las cualificaciones de otra manera, pero estas escuelas son las más comunes. Ya sea en su primer o segundo año, los estudiantes realizarán un examen para obtener una licencia provisional para que puedan probar lo que significa ser un héroe bajo guía profesional y sin demasiada responsabilidad sobre sus espaldas. Después de la secundaria, hacen otro examen para obtener su licencia de héroe. Lo que tienes, para poder ingresar a una agencia. Izuku consideró el complejo sistema por un segundo. ¿Cómo son las agencias? Están formados por servicios de gestión y apoyo, algo así como un gremio de héroes. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso?, preguntó. Cuando Izuku asintió en respuesta le sonrió y volvió a cocinar. En la época de Izuku, había realizado quizás una 10ª parte del entrenamiento, tanto bajo instrucción como con sus poderes, antes de verse obligado a realizar un trabajo posiblemente más duro antes. La licencia de héroe que le habían dado de repente se sintió como algo que realmente no merecía. O debería poder aferrarse. Cuando lo otorgaron póstumamente, no esperaban que él realmente lo reclamara. Izuku todavía quería poder ayudar a la gente, por supuesto, pero aún así la licencia pesaba mucho en su billetera. Contaba con el apoyo del gobierno y la confianza de la mayoría de la gente, pero no tenía suficiente formación ni conocimiento de la logística detrás de ser un héroe. Eso solo le dejó una opción. Creo que entonces quiero ir a una escuela de héroes. ¿Cómo entro? Naomasa volvió a tararear, pero no miró a Izuku. El aire parecía un poco más denso por la tensión y él no sabía qué hacer al respecto. ¿Qué tal si investigas un poco sobre UA High School y otras opciones en el área? Todos ellos tienen exámenes de ingreso relativamente difíciles. ¿Estás seguro que esto es lo que quieres?
Izuku miró sus manos, creo que, ahora mismo, es todo lo que puedo hacer. Cuando comencé este camino, no fue porque mis padres consiguieran comida o porque el gobierno me obligara, ya había hecho todo lo que tenía que hacer, fue porque mi cuerpo se movía por sí solo. No creo que pueda parar ahora, entonces sigue adelante. Notas. Pensar en cómo Izuku tendría que aprender todas las palabras del katakana me hace doler la cabeza. Capítulo 6. Nuevo mundo. Resumen. Eijiro recibe un texto importante. Izuku explora un poco. Notas. Lamento mucho no haber actualizado ayer. Mi agenda es más o menos así: editar el capítulo, esperar y luego subirlo alrededor de la 1 am, pero ayer me fui a dormir accidentalmente a las 7 pm, antes incluso de que se editara el capítulo. Mi horario de sueño ha sido realmente terrible. Hace unos días dormí 13 horas seguidas, y al día siguiente dormí solo 3. Anoche dormí otras 13 horas. El verano es una época difícil. Texto del capítulo. Eijiro no había estado haciendo mucho cuando recibió el mensaje de texto. Su escuela les dio a todos el día libre debido a complicaciones en el área, por lo que no había mucho que hacer más que ponerse al día con las tareas y holgazanear. Como no tenía ningún trabajo que hacer, había estado viendo algunas peleas de héroes y navegando por las noticias. Al parecer, alguien había podido ver All Might en Musutazu, lo cual fue bastante interesante. Aparte de eso, gran parte de su cuenta de Twitter era simplemente gente preguntándose a dónde había ido Mido. Eijiro también se preguntó eso. Había pasado poco más de un mes desde la conferencia de prensa y a pesar de la declaración de amistad del adolescente, no habían hablado en absoluto. Una parte de él se preguntó si el héroe quería decir lo que dijo, pero el resto razonó que probablemente tenía una buena explicación. Eijiro probablemente querría tener algo de tiempo para sí mismo después de despertar unos cientos de años en el futuro. El ajuste probablemente llevó mucho tiempo. Sin embargo, el adolescente fue sacudido de sus reflexiones por una simple súplica del detective Tsukauchi. Después de leerlo, descubrió que Mido había estado estudiando demasiado y esencialmente se estaba atrapando en el apartamento para poder ponerse al día con el plan de estudios. El detective estaba preocupado y pensó que sería bueno que el joven héroe pasara el rato con sus amigos. Su rostro se puso rojo brillante en esa última parte y aceptó con entusiasmo. Para eso estaban los amigos, de todos modos. Asido debe haber recibido un mensaje de texto similar porque le envió un mensaje de texto en mayúsculas diciéndole que debían dirigirse a Musutazu bien entonces. Él aceptó y decidieron reunirse en la estación de tren para el siguiente tren. Se quitó el pijama y se puso ropa más informal antes de salir por la puerta con una pequeña mochila. Su amigo llevaba pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Se puso una pequeña cartera de color menta a su lado. Una vez que se dirigieron en la dirección correcta, se miraron y soltaron risas sin aliento. Eijiro, por su parte, apenas podía creer que esto estuviera sucediendo. Por otro lado, Asido parecía ser una mezcla de ansiedad hiperactiva y shock. Ella revisaba constantemente su teléfono en busca de más mensajes de texto de Tsukauchi, pero sin éxito. Sentados juntos, Asido prácticamente vibraba a su lado. Pensó en intentar calmarla, pero sabía que sus esfuerzos probablemente serían inútiles. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos con él? Eijiro murmuró para sí mismo. Asido lo recogió rápidamente. No tengo idea. No es como si alguna vez me hubieran pedido que saliera con una heroína de guerra semi-reclusa de siglos de antigüedad. Ella se preocupó de manera indirecta. A pesar de la pesadez que sentía Eijiro, resopló ante eso. No creo alguien nunca antes había estado en esta situación. Pero tú eres el más sociable de nosotros. ¿Sabes lo que es divertido en Musutazu, verdad? Asido se rascó el costado del cuello, aproximadamente. Quiero decir, eso debería ser fácil. Básicamente todo es nuevo para él, incluidas las peculiaridades, pero todavía tengo mucho miedo de decepcionarlo. Eijiro asintió. Él entendió de dónde venía ella. Si bien probablemente no había una manera real de decepcionar al héroe con cosas para las que no tenía expectativas, el miedo a ello era casi restrictivo. Dependía de ellos presentarle lo que era prácticamente un mundo completamente nuevo. Si lo decepcionaran, de alguna manera, Eijiro probablemente lloraría. A pesar de lo que sentía, habló. Estaremos bien. Todo lo que tenemos que hacer es estar ahí para él. Como amigos normales. Necesitamos ayudarlo a tomarse un descanso de tanto estudiar para que pueda relajarse unas horas, dijo en un tono demasiado optimista que ni siquiera él creía. Pero pareció calmar a Mina y sus hombros se relajaron, supongo.
Supongo que soy bastante buena tomando descansos de estudio, dijo felizmente. No estaba muy seguro de si ella debería celebrar eso, pero fue con el tema del día. Simplemente tenían que hacer lo que solían hacer, ¿verdad? El tren llegó a su parada y se bajaron para enfrentarse a la abarrotada terminal de Japón. Antes de que pudieran llegar a la mitad del camino hacia las puertas, un oficial de policía los detuvo. Disculpen, pero ¿no deberían los jóvenes como ustedes estar en la escuela ahora mismo?, preguntó con valentía. Eijiro lo miró a los ojos y sintió que el sudor caía desde su cuello hasta su espalda. Él sintió entonces increíblemente culpable por alguna razón a pesar de que sabía él no estaba haciendo nada malo. Se sintió un poco más intenso de lo que debería sentirse una parada normal de un oficial de policía. Si estuviera solo, podría haber entrado en pánico y simplemente haberse retirado a la estación. Por suerte, tenía a Sido con él y ella era muy buena tratando con figuras de autoridad. En realidad, somos de una prefectura diferente y hoy tenemos el día libre porque un ataque de villano interrumpió la mayor parte de nuestro tráfico. Podemos mostrarte nuestras identificaciones escolares, ¿verdad, Kiri? La chica rosa lo empujó con el codo y él rápidamente rebuscó en su mochila su billetera mientras Asido sacaba la suya de su cartera. Presentaron sus identificaciones y el oficial los miró con escepticismo antes de asentir. Supongo que escuché que algo así estaba sucediendo casi instantáneamente después de que Eijiro devolvió su identificación a su billetera, la culpa desapareció de su sistema. Tuvo que preguntarse si era la peculiaridad del oficial o algo así. ¿Necesitaban ayuda para encontrar algo? Luego el oficial preguntó con tono amable. Eijiro se golpeó la cabeza con vehemencia, no incluso cuando Asido parecía estar considerándolo. Afortunadamente, el oficial simplemente se rió y les deseó un buen día. Asido le dio una palmadita en la espalda a Eijiro para sacarlo de su estupor y sonrió. Bueno, este ha sido un buen comienzo del día. Cuando Eijiro inclinó la cabeza hacia un lado, aclaró, porque definitivamente no puede ir más cuesta abajo por la sensación que tengo de ese policía. ¿Tú también sentiste eso? ¿Crees que era su peculiaridad? Eijiro exclamó. Después de descubrir cómo llegar al apartamento de Tsukauchi, pasaron el resto del viaje hablando sobre el encuentro. Izuku nunca más quiso volver a ver su computadora. Era prácticamente la pesadilla de su existencia. Estaba seguro de que las computadoras solo servían para hacerle la vida más difícil. Había estado haciendo clases en línea durante solo unas pocas semanas, pero era como si cada vez que pensaba que tenía la idea de cómo funcionaban, algo salía mal y lo devolvía al punto de partida. Muchos electrodomésticos modernos eran así para él. Sus frustraciones le hicieron querer abandonar sus clases y simplemente ir a la biblioteca, estudiar por su cuenta y luego hacer las tareas y los exámenes en casa. Siempre había sido bastante bueno aprendiendo por sí mismo y tenía mucha práctica desde que estaba en la base militar. Simplemente no le había preguntado a Naomasa si podía ir todavía. En teoría, su cuidador debería estar bien con eso. De todos modos el hombre lo había estado molestando para que saliera más. Aparentemente hacer suficiente ejercicio para toda una tropa no era suficiente y necesitaba sólida interacción humana. Sería difícil acostumbrarse a eso en sí mismo. Prácticamente creció esquivando de un edificio a otro en caso de bombas, y casi todos los demás habían hecho lo mismo. Siempre era mejor estar dentro, siempre era mejor estar más cerca de un refugio. Naturalmente, Naomasa no consideraba las cosas así. Boomer. Además, aunque tenía los números de teléfono de Kirishima y Asido, estaba demasiado nervioso para enviarles mensajes de texto. Habían sido muy amables, pero él no tenía mucha experiencia con amistades y tenía absolutamente no experiencia con mensajes de texto o llamadas. Le preocupaba que se molestaran fácilmente con lo mucho que él no lo hizo conocer. En el pasado, a la gente ya no le agradaba, al menos, antes de que obtuviera sus poderes, debido a cómo destacaba por su pequeña figura y su naturaleza curiosa. Por supuesto, como quería ser un héroe, tendría que acostumbrarse a estas cosas. Incluso más de lo que tenía cuando viajaba por el país, al menos entonces se había quedado en zonas que no corrían riesgo. Tendría que deshacerse de todas las respuestas condicionadas que surgieron al crecer en tiempos de guerra. Eso incluía acostumbrarse a estar rodeado de ruidos fuertes, olvidar lo que había significado el olor a humo en el pasado y hacer todo lo posible para olvidar los horrores de los cuerpos en llamas que permanecían en el fondo de su mente. Sí, tal vez él había estado en este apartamento durante demasiado tiempo, no es que alguna vez se lo admitiera a Naomasa. Izuku se levantó de la cama y salió de la habitación. Eira, Izuku se sonrojó y comenzó a toser en su codo, muy sutil. Naomasa, ¿dónde estás?
solo en la mesa del desayuno. Él volvió a llamar e Izuku corrió por el pasillo. Naomasa estaba exactamente donde dijo que estaría. Aunque era su día libre, tenía una taza de café en la mano y la mesa estaba cubierta de papeles. Se sentó en la silla frente al detective y revisó los numerosos documentos que probablemente eran archivos del caso que estás haciendo. Hay un villano que ha estado secuestrando personas con peculiaridades de mutación y, a veces, incluso héroes. Creemos que podría haber una red de trata de personas en la zona, respondió sin siquiera levantar la vista del expediente. ¿Por qué héroes también? Él cuestionó. Porque no lo sería un cautivo de voluntad fuerte y peculiaridad fuerte más de una molestia con la que lidiar. Además, los héroes probablemente fueron entrenados para lidiar con situaciones como esa en ambos extremos, por lo que probablemente sabrían qué hacer si les sucediera. Naomasa juntó los dientes, a veces la gente del otro lado quiere algo reconocible, hizo una pausa por un segundo y sus ojos se endurecieron, esclavos. Izuku se estremeció al pensarlo. Casi le recordó a la guerra, cuando los soldados se llevaban a la gente por razones malvadas. Izuku intentó detenerlo cuando pudo, pero era muy consciente de que muchas personas escaparon de su alcance. Si estas personas estaban dispuestas a secuestrar personas solo porque eran distinguibles, debían pasar por un sinfín de drogas y suministros para reprimirlas y hacerlas obedientes. ¿Se te permite decirme esto?, preguntó con una sonrisa irónica. Ahora, el detective levantó la vista del periódico que había estado estudiando mucho. Solo porque tienes una licencia de héroe y mi jefe sigue tratando de convencerme de que te deje ayudar en los casos. Eso tenía sentido. Naturalmente, no había manera de que Naomasa lo hiciera realmente permitirle ayudar con el grupo de trabajo, pero su licencia dice supongo que le daremos más autorización. De todos modos, Izuku definitivamente no se consideraba preparado para asuntos tan serios como los que enfrentó Naomasa. Por mucho que le encantara el análisis, Naomasa era un gran detective y no creía que pudiera seguirle el ritmo. Izuku había hojeado algunas leyes heroicas, pero no entendía muy bien los procedimientos y la planificación detrás de todo. En el pasado, el plan siempre había sido simplemente él. Después de todo, no había nadie más que pudiera saltar y patear una bomba. Incluso entonces, no tenía que lidiar con papeleo ni informarlo a nadie. La guerra estaba así de suelta. Si sucedió, sucedió y luego seguiste adelante. Al menos así fue para Izuku. Además, ni siquiera sabía cómo abordar personas o situaciones que implicaban peculiaridades. El campo de juego definitivamente se había nivelado desde que lo pusieron bajo el hielo. Ahora bien, él no era el único que tenía un poder antinatural en su haber. ¿Podría ir a la biblioteca hoy? Creo que sería mejor para mí simplemente leer un libro de texto que usar el computador a plan de lección. Escupió la palabra computadora como si fuera una maldición y buscó una respuesta en el detective. Naomasa pareció un poco estupefacto por un segundo antes de reírse. ¿Ahora quiere salir? Izuku se encogió de hombros, en realidad no exterior, solo a otro edificio, señaló, porque la diferencia era importante para él. El detective puso los ojos en blanco. Sí, está bien, ¿qué tal si esperas? Encendió su teléfono para mirar la hora, digamos otros 7 minutos antes de que Izuku pudiera protestar. Podría correr a la biblioteca y regresar 2 veces en ese tiempo. Naomasa continuó, mientras tanto, puedes revisar a los héroes que estamos pensando en recomendar para el grupo de trabajo. Izuku se sentó rápidamente. No podría obtener tanta información en línea o a partir de vídeos borrosos tomados de civiles corriendo. No había manera de que pudiera dejar pasar esto y Naomasa lo sabía. Está bien, aceptó antes de ponerse a trabajar en el expediente que le entregaron. Naomasa debe tener algún motivo oculto para hacer esto, pero a Izuku no le importó lo suficiente como para cuestionarlo. Mientras revisaba los archivos, armó un informe en su cabeza. Parecía que, para el grupo de trabajo, querían que hubiera un número par de héroes profesionales trabajando, pero no había un límite superior sobre cuántos podían aceptar el caso. Se dividiría a medio camino entre héroes clandestinos y héroes públicos. Aún más héroes convencionales eran aquellos que estaban alrededor o por encima de la marca de 100 en la lista de clasificación. De esta manera, podrían asociarse con los héroes clandestinos y los populares serían utilizados esencialmente como cebo. Izuku prestó más atención a los perfiles de los héroes clandestinos, parecían ser más interesantes que los demás. Además, su información, y por lo tanto, sus peculiaridades, era más difícil de conseguir en línea. Había algunos cuyos poderes solo funcionaban en la oscuridad. Izuku puso un X al lado de esos héroes, y muchos más cuyas peculiaridades eran un poco menos convencionales para el trabajo de los héroes modernos.
Un ejemplo fue Bluebeard, cuando cantaban, podían suprimir la vista y el oído de todos los que tenían 10 yardas de diámetro. La desventaja de su peculiaridad era que no podían excluir a la gente de su zona. No lo habían hecho. Comenzó su heroína, trabajaba bajo tierra, pero descubrió rápidamente que a los civiles que se encontraban dentro de su alcance no les gustaba perder el sentido. Eso provocó que recibiera algunas reacciones negativas del público. Otro que Izuku encontró interesante fue Slender. Podía hacer que su cuerpo fuera tan delgado como el papel, y cuanto más delgado se volvía, más largo se volvía. A pesar de la distribución, todavía podía mantener el equilibrio, luchar y correr como de costumbre, pero era extremadamente susceptible a sufrir lesiones. Estaba bajo tierra porque su peculiaridad era considerada antiestética, y trabajaba mejor escabulléndose en algunos lugares y tomando a la gente desprevenida. A diferencia de Edgesop, no podía controlar individualmente sus extremidades. El último, y quizás su favorito, fue Eraseread. Su foto de perfil era la de un hombre con aspecto muy privado de sueño, cabello largo y negro y desaliñado. Tenía gafas amarillas en la parte superior de la cabeza y ojos rojos brillantes. Su peculiaridad era que podía borrar las peculiaridades de otras personas con solo mirarlas. A Izuku le gustaba pensar en la estrategia que debe venir con una peculiaridad como esa. En un país donde la mayoría de la gente se había acostumbrado y dependía de sus peculiaridades, Izuku solo podía imaginar que sería muy útil. Eraseread estaba bajo tierra, por lo que nadie sabía esperar su peculiaridad y, por lo tanto, no podía prepararse para ello. Justo cuando Izuku estaba a punto de pasar a la página siguiente, sonó el timbre. Esto hizo que Izuku se mostrara un poco cauteloso porque nadie pasaba nunca por su apartamento. Se levantó de su silla y se mantuvo erguido. Un gesto tranquilizador de Naomasa lo tranquilizó. El detective fue a abrir la puerta, pero Izuku no pudo volver a centrarse en el expediente. En lugar de eso, mantuvo la cabeza en alto y vigiló cualquier posible amenaza. Sin embargo, cuando Naomasa regresó de abrir la puerta, trajo a Kirishima y Ashido detrás de él. Izuku dejó que sus hombros se relajaran y les saludó suavemente. Parecían un poco rígidos, pero él lo ignoró, probablemente sería algo a lo que tendría que acostumbrarse cerca de cualquiera que conociera. Hola Miro-san. Saludaron al unísono. No quería exactamente que lo llamaran por ese nombre, pero hizo todo lo posible para usarlo como apodo. ¿Qué os trae por aquí?, preguntó casualmente. Porque claro, su cuerpo todavía estaba un poco descoordinado, pero todavía tenía las escasas habilidades sociales que había acumulado al salvar a la gente en la guerra. Ambos se miraron nerviosos antes de mirar a Naomasa. El detective continuó explicando que los había llamado para sacar a Izuku de la casa y socializar con gente de su edad. Izuku solo se sintió un poco traicionado, en gran parte se sintió abrumado por lo feliz que estaba de que estuvieran aquí. Claro, perdería algunas horas para estudiar, pero probablemente podrían presentarle algunas cosas nuevas que hacer en su tiempo libre. Me suena bien, iré a buscar mi billetera. Una vez que salieron por la puerta, Ashido fácilmente provocó una conversación entre los tres. Habló de un oficial de policía que habían conocido en el camino, y le preguntó a Izuku si todavía tenía algún héroe favorito. Estaba indeciso. También fue divertido hablar con Kirishima. Aunque parecía tímido en la conferencia de prensa, el adolescente se sinceró rápidamente ahora que el estrés que se cernía sobre él había desaparecido. Le contó a Izuku sobre un viejo héroe del que se había enterado recientemente, Crimson Riot. Salir con ellos fue realmente muy agradable. Ambos eran personas muy tranquilas. Cuando se disculpó por no enviarles mensajes de texto debido a los nervios, ellos fácilmente desestimaron sus preocupaciones y le dijeron que les encantaría saber de él y que no tenía por qué preocuparse ni nada. Lo llevaron a hacer todo tipo de cosas emocionantes e interesantes. Ashido sugirió que comenzaran en un boba placé y consiguieron té con leche con estas dulces bolas de tapioca en el fondo. Fue un poco extraño, pero Izuku descubrió que no le importaba. El pasado no tenía tales lujos, y si los tenía, Izuku dudaba que alguien que conocía pudiera permitírselos. Lo siguiente que hicieron fue un poco más confuso. Kirishima los llevó a una estación de juegos donde jugaron un juego genial que tenía que ver con saltar y recolectar monedas. A pesar de que solo era una computadora la que rodeaba su visión, no la odiaba porque era más una experiencia física. Los auriculares eran muy ligeros y estaban todos encendidos. Cintas de correr modificadas. No era el mejor en eso, pero logró seguir el ritmo.
Después de eso, Izuku estaba bastante mareado, así que encontraron una mesa para sentarse y consiguieron algunos crepes. Era una especie de pastel francés que se combinaba con todo tipo de rellenos diferentes, obtuvo chocolate y fresa. Le sorprendió un poco cuánta influencia parecía haber de diferentes culturas y cuánto había cambiado su propia sociedad. La última parada que hicieron fue en una tienda de héroes. Al parecer, algunos héroes, los más populares, por lo general, ganaban dinero vendiendo ropa, llaveros y figuras de acción basadas en ellos. Izuku logró impresionar a sus dos amigos al sostener tal vez demasiado mucha información para simplemente estar despierto durante unos meses, ya que pudo identificar correctamente a la mayoría de los héroes que tenían merchandising. La tienda era realmente genial. A excepción de la sección que tenía mercancía de Mido, evitó ese rincón como la peste. Se preguntó si de ahí venía el dinero de su gobierno. Ashido lo animó a comprar una sudadera con capucha All Might, alegando que tanto ella como Kirishima tenían la suya propia, aunque no la usaran a menudo, y él cedió. Además de la sudadera con capucha, encontró algunas camisetas divertidas y llaveros Eraserhead en liquidación. Le sorprendieron mucho los llaveros, pero descubrió que estaban hechos bajo el nombre de otro héroe. No estaba totalmente asimilado a la ropa moderna, por lo que estaba un poco orgulloso de sí mismo por elegir las camisetas. Eran de color blanco liso con palabras como smoking, pijama, y pantalones escritas en ellos. Sus amigos no parecían entender muy bien el atractivo, pero eso estaba bien. Una cosa que Naomasa se aseguró de saber sobre la ropa moderna es que debía usar solo lo que lo hiciera sentir bien y no recibiría muchos juicios. Izuku estaba seguro de que usaría estas camisetas todo el tiempo. Sus amigos también no entendían el llavero de Eraserhead, lo cual tenía sentido considerando que era un héroe underground. Aún así, los aceptaron amablemente y él observó con orgullo cómo sujetaban los llaveros a sus respectivos bolsos. Había unos 20 llaveros e Izuku los había comprado todos. Pensó que se los entregaría a personas a las que quería que fueran sus amigos. Además, incluso un héroe underground como Eraserhead podría beneficiarse del apoyo del público. Por eso hizo los llaveros, ¿verdad? Si Izuku hubiera visto algún producto de Bluebeard o Slender, lo habría comprado sin dudarlo. Una vez que salieron de la tienda, estaban listos para dar por terminado el día. Sin embargo, su despedida fue interrumpida por un fuerte grito y todos quedaron en shock. Izuku fue el primero en mudarse. Empujó su bolsa de cosas en uno de sus brazos antes de correr directamente en dirección a la conmoción. Había un gran monstruo de limo morado e Izuku podía ver a un niño de su edad envuelto en todo eso. Los niños lanzaban ligeras explosiones desde sus palmas para intentar alejar al monstruo, pero no tuvo ningún efecto. Había un gran grupo de personas rodeando al niño y al monstruo, pero nadie hacía nada. Hubo algunos héroes que también permanecieron quietos y de ellos, Izuku solo reconoció a Kamui Wops y de Atax. Como una bala, atravesó a la multitud y agarró al niño por los hombros. Con los pies firmemente plantados en el suelo, sacó al niño del lodo. Una vez que el adolescente salió, rápidamente cambió su equilibrio y envió una patada al monstruo. Salpicó por todo el callejón. Cuando el lodo comenzó a volver a unirse, Izuku gritó: «¡Rápido, Kamui, haz algo para retenerlo antes de que se vuelva a formar!». A pesar de la conmoción, el héroe hizo lo que le dijeron e Izuku dejó escapar un largo suspiro. Todos estaban a salvo.